La torre de champán se derrumbó con un rugido, un líquido ámbar empapó mi vestido, helado y penetrante. Caí hecha un desastre sobre el suelo de mármol pulido, con las palmas de las manos cortadas por los cristales rotos, y la sangre se mezcló con el vino. Julian ni siquiera me miró, se dirigió directamente hacia Vivian, que se había torcido el tobillo sin querer, y la abrazó. Inclinó la cabeza con la compasión dibujada en sus hermosos rasgos, y luego se giró hacia mí, con la mirada fría como una cuchilla. Serena, no olvides quién eres. Apoyé las manos en el suelo y entre las burlas descaradas a mi alrededor, me puse de pie lentamente. Sonreí mientras rasgaba el contrato matrimonial, manchado de vino, centímetro a centímetro. El confeti de papel rasgado se escurrió entre mis dedos, enterrando los 3 años de nuestro matrimonio. El rostro de Julián se ensombreció. Probablemente nunca imaginó que yo, siempre tan obediente, cometería semejante acto de rebeldía. Vivian a su lado, en ese rostro que había imitado durante 3 años, tenía una expresión de asombro perfectamente medida. Se apoyaba débilmente en Julian, con la voz temblorosa. Julián, ¿no ha malinterpretado algo la señorita Serena? Es culpa mía, me torcí el tobillo sin querer, y eso fue lo que causó la ruptura entre tú y la señorita Serena. Sus palabras sobresaltaron a Julián. La mirada que me dirigió, además de asco, tenía un matiz de desprecio. Serena, ¿qué clase de truco te estás haciendo para hacértela difícil esta vez? Soltó a Vivian y se dirigió hacia mí, su imponente figura irradiaba presión. Deja ya de hacer ese ridículo. No hagas el ridículo. Todas las miradas de los invitados se posaron en mí, llenas de burlona expectación, como si esperaran un buen espectáculo. ¿Se ha vuelto loca? ¿Cómo se atreve a hablarle así al señor Julian? Es solo una sustituta. ¿De verdad se cree la esposa del señor Julian? En cuanto Vivian regrese, la buena racha de esta impostora se acabará. Había escuchado esas voces durante 3 años, hacía tiempo que me había vuelto insensible a ellas. Ignoré a Julián, me agaché y recogí la pequeña grabadora que estaba a mis pies. Luego, delante de todos, presioné el botón de reproducción. La voz clara de Julián salió de la grabadora. La vieja mansión del grupo Sin murió prematuramente, pero aún conservo su tecnología principal. ¿Serena? ¡Qué tonta! Hacer que firme algo es más fácil que molestar a un perro. Si no fuera por esa cara suya tan útil, me sentiría sucio incluso al tocarla. El salón de banquetes quedó en silencio. Todos miraron a Julian con asombro, y luego me miraron a mí. El rostro de Julian pasó de gris acero a un blanco espantoso. Se abalanzó para arrebatarle la grabadora, pero lo esquivé con facilidad. Serena, me has tendido una trampa, gruñó con pánico inconfundible en su voz. Vivian también palideció, agarrándolo del brazo. Julian, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Sonreí guardando la grabadora en mi palma. Tal como lo oíste. Miré a mi alrededor, a quienes una vez se burlaron de mí, me menospreciaron. Hace 3 años yo, Serena, me disfracé de huérfana y firmé este acuerdo para obtener pruebas de que la familia Geu había robado la tecnología principal de mi grupo Sin. Mi voz era baja, pero llegó a todos con claridad. Durante 3 años interpreté el papel de esposa devota, soportando la humillación de ser sustituta, todo por hoy. Fijé la mirada en el rostro de Julián, observando cómo el terror y la incredulidad se reflejaban en sus ojos. Julián, ¿crees que te amo? Te equivocas. Cuando te veo, solo siento asco. Tienes razón, estaba fingiendo. Pero no para seducirte. Hice una pausa, pronunciando cada palabra con la mayor claridad posible. Es dormir sobre maleza y saborear la hiel. Después de hablar, no volví a mirarlo, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal del salón de banquetes. Detrás de mí reinaba un silencio sepulcral y la respiración repentina y agitada de Julián. Parecía querer decir algo, pero no pronunció ni una sola palabra. El grito de Vivian sonó débilmente: Julián, te ves fatal. No me volví. Salí del hotel, la brisa de la tarde me alzaba el pelo. Saqué mi teléfono y marqué un número. Abogado Charles, ¿puede empezar? La noche lluviosa de hace 3 años se parecía mucho a esta noche. Ese día era mi aniversario de bodas con Julián.
Cociné una mesa entera con mis propias manos y esperé a que volviera a casa. Esperé desde el anochecer hasta la medianoche, los platos en la mesa estaban completamente fríos. Por fin regresó, oliendo a alcohol y a perfume de otra mujer. Julián, ¿estás en casa? Me acerqué para coger su abrigo. Me apartó de un empujón, con los ojos llenos de desprecio manifiesto. No me toques. Se tambaleó hacia el sofá y se quitó la corbata de un tirón. Serena, te lo advertí, no codicies lo que no es tuyo. Lo observé con el corazón apretado por una mano invisible, luchando por respirar. Hoy es nuestro aniversario de bodas. ¿Aniversario? Se burló, sacó una tarjeta de su billetera y me la lanzó a la cara. Cógela, ve a comprar lo que quieras. No me molestes. El borde frío de la tarjeta me rozó la mejilla, dejándome un ligero escozor. No necesito dinero. ¿Qué necesitas tú entonces? Mi amor. Rió con más sarcasmo. Serena, mírate al espejo, ¿eres digna? No eres más que el sustituto de Vivian, un objeto que compré con dinero. La pantalla de su teléfono se iluminó, era un mensaje de Vivian. Julian, me duele el estómago, me siento fatal. La impaciencia de su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una ternura que nunca antes había visto. Me llamó de inmediato con un tono cariñoso que jamás había oído. Vivian, no tengas miedo, voy enseguida. Después de colgar, se levantó y estaba a punto de irse. Corrí hacia adelante y bloqueé la puerta, con la voz temblorosa de una forma que ni siquiera yo reconocí. No te vayas, Julián, no puedes irte hoy. Perdió la paciencia. Quítate del medio. Me empujó con fuerza al suelo, mi frente golpeó el frío marco de la puerta y la sangre fluyó al instante. Mi visión se nubló, solo podía ver su figura resuelta alejándose. La puerta se cerró de golpe, cortando toda luz y calor. Me quedé allí tumbado en el suelo frío, escuchando la lluvia afuera, sin dormir en toda la noche. Cuando los recuerdos se acabaron, me levanté de la bañera y me sequé. La mujer del espejo parecía fría y serena, sin rastro alguno de humildad. La leve cicatriz en su sien era la única marca de los últimos 3 años. También era una medalla que me recordaba constantemente que nunca había que olvidar el odio. Me puse un elegante traje profesional y entré al estudio. Más allá del enorme ventanal, que iba del suelo al techo, brillaban las luces de la ciudad. Sobre mi escritorio había un expediente. En la portada, grabado en letras de culpa, se leía Proyecto Ruiseñor. Abrí la primera página, mostraba el organigrama de la corporación Goo. Los nombres de Julián y su padre, Harold, estaban encerrados en un círculo rojo brillante. Tomé el bolígrafo y dibujé una X sobre el nombre de Julián. El juego apenas había comenzado. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi asistente. Señorita Serena, las acciones de Goo Group ya han empezado a reaccionar. Respondí. Sigue adelante, no te detengas. Colgué el teléfono y tomé otro documento del escritorio. Era un acuerdo de transferencia de acciones. Tomé el bolígrafo y firmé al final. Ya no era Serena, la esposa de Julian, sino Serena, de la corporación Sin. Los problemas para la corporación Goo llegaron antes de lo que Julian esperaba. A la mañana siguiente el titular Tecnología Central de Goo Corporation sospechosa de robo se disparó a la cima de las búsquedas más populares. Aunque fue rápidamente suprimido, el mercado de capitales reaccionó con mucha sensibilidad. Las acciones de Goo Corporation se desplomaron hasta su límite diario en cuanto abrió el mercado. Julián estaba gestionando frenéticamente la crisis de relaciones públicas, intentando apaciguar a los accionistas y socios. Me llamó innumerables veces y no contesté ni una sola. Probablemente pensó que seguía con el berrinche y quiso obligarme a ceder de esa manera. Sus mensajes seguían llegando, uno tras otro. Serena, ¿ya basta? Borra la transcripción de la grabación inmediatamente y vuelve para disculparte. Puedo fingir que nada de esto pasó. Te doy 1 hora. Si no regresas, asumirás las consecuencias. Serena, no te arrepientas. Miré estos mensajes y solo pude reír. El asistente tocó y entró. Señorita Serena, Julián le pidió a su asistente que nos contactara. Dice que quiere hablar.
No lo veo. No levanté la vista. Dígale que si quiere hablar, puede venir con sinceridad y hacer fila él mismo. Además, notifique a Feng Shen Capital para que puedan proceder. Sí. Después de que el asistente se fuera, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté y la voz de Julián se escuchó, contenida por la ira. Serena, ¿qué demonios intentas hacer? Señor Julián, qué pregunta tan rara, dije con una risita. Voy a por tu empresa. ¿No te das cuenta? Solo tú. ¿De dónde sacarías el dinero y los contactos? Lo dijo con incredulidad, pero un escalofrío que nunca antes había sentido le recorrió el pecho. ¿Esa mujer, era de verdad una tonta que él apoyaba? La idea se le cruzó por la mente y la reprimió con fuerza. Ahórrese su preocupación, señor Julián. He congelado todas sus cartas. Ya no tienes dinero. Aparte de volver a suplicarme, no tienes otra salida. Su voz estaba llena de la arrogancia de quien lo controla todo. ¿De verdad? Abrí mi portátil y observé los gráficos de velas descendentes de GEU Corporation. Señor Julián, debería preocuparse primero por su empresa. He oído que ya ha perdido más de 1.000 millones hoy. Me pregunto si tu arrogante padre te romperá las piernas. Tú. La respiración al otro lado de la línea se aceleró. ¿Quién te apoya? Es la familia Sin. ¿No se te derrumbaron los chins hace mucho? El señor Julián no sabe nada. No quise malgastar más palabras con él y colgué. No tardé en recibir la llamada de Vivian. Contesté. Sollozaba al otro lado de la línea. Serena, ¿por qué lo hiciste? Julián es una persona terrible, la empresa es un caos. ¿No lo amabas? ¿Cómo puedes soportar lastimar a alguien a quien amas? Señorita Vivian, ¿qué derecho tienes a hablarme de amor si demuestras tu encanto robándoles los maridos a otras? Yo no. Julián y yo nos amábamos de verdad. Fuiste tú quien usó medios despreciables para separarnos, gritó. De verdad nos amábamos, repliqué. Entonces, ¿por qué no te pusiste de pie en el banquete para defender a tu amante cuando admitió haber robado secretos comerciales? Se atragantó. Yo estaba aterrorizada entonces. ¿Tenías miedo o miedo de que te implicaran? Di en el clavo, Vivian, deja de hacerte la inocente, no me sirve de nada. Mi último consejo, aléjate de Julián. Si no, la próxima en quebrar podría ser la empresa de tu familia. Cuando terminé de hablar, colgué inmediatamente. El mundo finalmente se quedó en silencio. La asistente volvió a tocar. La señorita Serena, la asistente del señor Julián, acaba de regresar. Revisaron todas las tarjetas bancarias que usaste antes y descubrieron que la información del titular de la cuenta no es tuya, Ann. El asistente hizo una pausa, casi incrédulo. Y además todas las cuentas se desactivaron proactivamente hace 3 días. Cuando la noticia llegó a oídos de Julián, estaba furioso en su oficina. Inútiles. Un montón de inútiles. Ni siquiera encuentran a una mujer. El asistente permaneció temblando a un lado. Señor Julián, hemos revisado todos los registros de inmigración y la información del hotel, no hay rastro de la señorita Serena, es como si se hubiera desvanecido. ¿Desapareció en el aire? Julián golpeó la taza a su lado. Una mujer sin dinero, ¿a dónde se habrá escapado? Además, el asistente se obligó a continuar con el informe. Acabamos de recibir la noticia de que nuestro socio más importante ha rescindido unilateralmente el contrato. La noticia le cayó a Julián como un mazazo. La alianza con Tianan Technology había sido asegurada personalmente por su padre, Harold, y se decía que sería el pilar empresarial más importante de GEU Corporation durante los próximos 5 años. ¿Por qué? ¿Se habían vuelto locos? Julián se abalanzó sobre él y agarró a su asistente por el cuello. Dijeron que la credibilidad de nuestra empresa estaba arruinada y que asociarse con nosotros era un gran riesgo. Julián lo soltó y se desplomó en la silla, exhausto. Finalmente se dio cuenta de que la situación se le había escapado de las manos. No era que Serena estuviera furiosa, era una cacería planeada desde hacía tiempo. Y él era la presa. Encuéntrala para mí.
Excava la tierra si es necesario, tráeme a Serena, rugió. No creo que pudiera hacer esto sola. Alguien la respalda, quiero ver quién se atreve a oponérsele. Estaba convencido de que había encontrado un nuevo protector. Un hombre más rico y poderoso que él. Esa creencia lo encendió de celos, casi volviéndolo loco. Usó todos sus contactos y finalmente localizó donde me alojaba. Era un cebo que había puesto a propósito, un apartamento normal a las afueras de la ciudad. Cuando abrió la puerta de una patada, yo estaba sentado en el sofá de la sala, tomándote tranquilamente. Este era uno de los innumerables escenarios que había imaginado. Creyó ver mi cara de pánico, o a otro hombre a mi lado. Pero no vio nada. Solo a mí observándolo con calma. Julián, entrar en casa de alguien es un delito. Serena. Tenía los ojos inyectados en sangre como una bestia enfurecida. Dime, ¿con quién te has acostado? ¿Qué viejo cabrón te dio el valor de desafiarme así? Recorrió la habitación con la mirada, buscando rastros de otro hombre. Por fin, su mirada se posó en la pared. Había una fotografía colgada allí. Era un retrato de mis padres juntos. En la foto se veían animados y radiantes, la mejor imagen que tengo de ellos en mi memoria. Julián no los conocía. Le molestó la foto, corrió, la arrancó y la tiró al suelo con fuerza. El marco se hizo añicos, salpicando cristales por todas partes. ¿Crees que encontrar un patrocinador te permite enfrentarme? Serena, eres demasiado ingenua. Avanzó hacia mí paso a paso con el rostro desencajado por una posesividad desquiciada. Hoy te haré saber quién es realmente tu hombre. No me moví, solo lo miré con frialdad. Justo cuando su mano estaba a punto de tocarme, sonó su teléfono. El tono era agudo, rasgando el aire tenso de la habitación. Julian respondió con impaciencia, era su padre, Harold. Al otro lado, la voz de Harold ya no era firme, estaba llena de pánico y desesperación sin precedentes. Julian. Se acabó. Terminado por completo. Papá, ¿qué pasó? Rechazaron nuestra patente de tecnología principal. El grupo SIN acaba de dar una conferencia de prensa y presentó el código original completo y sin modificaciones, junto con los registros de desarrollo. En mi oficina, la enorme pantalla transmitía en vivo la humillación del grupo Go. Los reporteros, como tiburones oliendo sangre, rodeaban a Harold y Julian hasta que no hubo espacio para moverse. Los flashes de las cámaras seguían destellando, iluminando sus rostros pálidos como el papel. Señorita Serena, fue una decisión brillante. El abogado Charles estaba a mi lado con un tono lleno de admiración. Has cortado la raíz, la familia de Go no tiene ninguna posibilidad de recuperarse esta vez. Levanté mi café y di un sorbo. Esto es solo el principio. La tecnología robada del conglomerado familiar Go fue la obra de toda la vida de mi padre. No solo le robaron sus logros, sino que usaron medios viles para manchar su nombre, llevándolo a morir de desesperación. Esta deuda de sangre será pagada 100 veces más. La siguiente fase del plan puede comenzar. Dejé mi taza de café. Quiero que todos los activos principales de Go Group se transfieran a mi nombre. De acuerdo. Tras la salida del abogado Charles, la oficina volvió a sumirse en el silencio. Observé al desaliñado Julian en la pantalla, retrocediendo paso a paso ante las preguntas del periodista. Señor Julian, ¿me explica las acusaciones de robo de tecnología de SIN Corporation? Las acciones de Go Corporation han alcanzado su límite diario de caída durante 3 días consecutivos. ¿Ha habido algún problema grave en la empresa? Señor Julián, corre el rumor de que la policía está a punto de iniciar una investigación sobre usted. ¿Es cierto? No pudo responder ni una sola palabra, lo único que pudo hacer fue huir a toda prisa escoltado por guardias de seguridad. Apagué la pantalla, no había nada más que ver. Abrí un archivo que mi asistente había compilado, detallando los movimientos de Julian en los últimos días. Zumbaba como una mosca sin cabeza, rogando a todos, pero chocando contra un muro a cada paso. Los compañeros de armas que antes lo llamaban King ahora mantenían las distancias. Empezó a sospechar que había un topo en la empresa e investigó frenéticamente a cada persona. Empezó a sospechar de Vivian. Fruncí los labios.
Mi intención era que lo odiaran y abandonaran todos, que supiera lo que es ser rechazado por el mundo entero. Abrí mi correo electrónico y le envié un vídeo. Era una grabación de la cámara estenopeica que había instalado en su oficina. El vídeo no tenía sonido, solo imágenes de él y Vivian teniendo intimidad en la oficina. Apareció una notificación de envío exitoso y cerré mi laptop. Julián, disfruta del segundo regalo que te preparé. Cuando Julián recibió el correo electrónico, estaba en medio de una acalorada discusión con Harold. Te dije hace tiempo que Serena no es una mujer sencilla. Pero no me escuchaste. Harold tembló de ira. Mira, vas a arruinar la empresa. Papá, ¿qué sentido tiene decir eso ahora? Lo urgente es encontrar la fuente de la evidencia. Julian respondió bruscamente, igualmente irritado. En ese momento su computadora emitió un sonido de notificación. Abrió el correo electrónico con las pupilas contrayéndose bruscamente. En la pantalla se veían imágenes de él y Vivian enredados en la oficina, filmadas desde un ángulo incómodo, claramente una grabación subrepticia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había una cámara de vigilancia en su oficina. ¿Quién? ¿Cuándo la instalaron? Recorrió el lugar como un loco y finalmente encontró la cámara, más pequeña que un grano de arroz, escondida dentro del rociador contra incendios del techo. La arrancó de un tirón y la aplastó con fuerza en la palma de la mano. Miró a su alrededor, el bolígrafo, el portarretratos, incluso la maceta sobre el escritorio, todo le parecía ahora como si tuviera otro par de ojos vigilantes. Cada movimiento que hacía estaba bajo la vigilancia de alguien más. Este miedo omnipresente casi lo asfixia. Lo que no sabía era que esto era solo un aperitivo que le había enviado. El verdadero terror estaba por llegar. El teléfono vibró de nuevo, era un mensaje de mi asistente. Señorita Serena, Julián ha comenzado a investigar el origen de la vigilancia. Respondí que lo dejara investigar. Quería que investigara, que se acercara un poco más a la verdad y que, cuando creyera que me tenía, me diera el golpe más duro. El pánico cundió por toda la corporación GEU. Julián contrató a un equipo de seguridad profesional y puso patas arriba a toda la empresa. Al final, aparte del de su oficina, no se encontraron otros dispositivos de espionaje ni vigilancia. Eso lo inquietó aún más. Un enemigo desconocido era el más aterrador de todos. Empezó a sospechar, sin confiar en nadie a su alrededor. En una reunión, cuando su asistente de 5 años simplemente miró su teléfono por costumbre, de repente lanzó un cenicero. ¿A quién le escribes? ¿Es ella? Dime. La asistente tenía la sien abierta, la sangre manaba a raudales y sus ojos reflejaban terror y desesperación. La empresa estaba sumida en el caos, las cartas de renuncia se amontonaban en el escritorio del Departamento de Recursos Humanos. Harold lo vio perder el control, profundamente decepcionado. La distancia entre padre e hijo se acentuó. La situación de Vivian no mejoraba. Aunque el vídeo no se había filtrado, la mirada de Julian ya se había vuelto escrutadora y sospechosa. Julián, ¿qué te pasa últimamente? ¿Por qué me sigues evitando? Vivian intentó acercarse a él, pero la apartó con impaciencia. No me molestes. ¿Es por Serena? ¿Qué clase de poción de amor te dio? Los celos de Vivian empezaron a distorsionar sus facciones. ¿Has olvidado cómo te manipuló entonces? ¿Has olvidado que nos amábamos de verdad? ¿De verdad enamorados?, se burló Julian. Entonces dime, ¿cómo se filtró el código original de la corporación SIN? Vivian palideció. Yo. No sé de qué hablas. ¿No lo sabes? Julian la acorraló. Tú fuiste quien me dijo que la corporación SIN tenía un repositorio de tecnología clave, consíguelo y la familia GEU prosperará. Ahora que algo salió mal, ¿me dices que no lo sabes? Por primera vez, la miró con una mirada tan fría. Vivian entró en pánico. Julián, escúchame. Solo intentaba ayudarte. Te amo. ¿Me amas? La voz de Julian estaba cargada de cansancio y asco. ¿Es tu amor lo que me empujó al abismo? Cerró la puerta de golpe y salió furioso, dejando a Vivian sola en la oficina vacía.
Vi todo el espectáculo a través de la cámara de seguridad de la oficina. El momento era perfecto. Llamé al abogado Charles. ¿Podemos anunciar la adquisición de Blue Ocean Ventures? Sí, señorita Serena. Blue Ocean Ventures era, además de la tecnología principal del grupo, el activo más importante de GEU Corporation y la inversión de la que Harold estaba más orgulloso. Ahora, me pertenecía. Al conocerse la noticia, el ya tambaleante precio de las acciones de la corporación GEU volvió a desplomarse. Julian estaba ahogando sus penas en un bar cuando recibió la noticia. Se quedó mirando el titular en su teléfono, el grupo SIN entra con fuerza en Blue Ocean Ventures, con los ojos inyectados en sangre, furiosos. El grupo SIN. Una vez más, el grupo SIN. Este imperio empresarial, que había desaparecido durante 3 años, había resurgido como un fantasma resucitado, lanzándose a una búsqueda implacable. Se bebió un trago de licor. El alcohol no logró calmarle los nervios y, en cambio, agudizó un detalle que había pasado por alto hasta que se volvió insoportablemente evidente. Hace 3 años, para humillarme, se había esforzado por investigar mis antecedentes. El expediente decía que era huérfano, mis padres habían fallecido hacía tiempo. Pero recordaba vagamente que una vez había visto una vieja fotografía amarillenta debajo de mi almohada. La foto mostraba a una pareja casada sonriendo suavemente. En ese momento no le había dado importancia y la había tirado a un lado con indiferencia. Ahora, estaba desesperado por recordar los rostros de esa pareja como si se hubiera vuelto loco. Salió tambaleándose del bar, se subió a su coche y condujo hasta el apartamento en el que solo había estado una vez. Tenía que encontrar esa fotografía. Tuvo la poderosa premonición de que tras esa imagen se encontraba la respuesta que menos quería afrontar. Cuando volvió a abrir la puerta del apartamento de una patada, estaba vacía. Solo quedaban en el suelo los cristales rotos del marco que había destrozado ese día. Se arrodilló en el suelo, revolviéndolo todo frenéticamente, pero no encontró ni un fragmento de fotografía. Sonó su teléfono, era su investigador privado. Señor Julian, encontramos algo. En cuanto a la misteriosa compradora, encontramos la tarjeta de registro del hotel. La voz del detective sonaba vacilante. Mañana asistirá a una conferencia de prensa y revelará su identidad. Se llama Serena. Julián no sabía cómo había vuelto al coche. Serena. El nombre lo golpeó como un mazazo, haciéndole vibrar la cabeza. Imposible, esa mujer sumisa, amándolo con una humildad enterrada en el polvo, ¿cómo podía ser ella? Un escalofrío le recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. No era ira, sino miedo. Un miedo nacido de haber sido manipulado, de una estupidez absoluta. Recordó sus ojos, siempre llenos de lágrimas, y solo entonces comprendió que lo que se escondía en ellos no era amor, sino un frío mortal. La advertencia de su padre, llena de odio, resonó en sus oídos. Puede que ese viejo zorro de la familia SIN esté muerto, pero su hija es astuta, vigílala de cerca. No te atrevas a darle la oportunidad de cambiar las tornas. Se burló del momento, descartándolo como una simple vieja queja entre generaciones. Ahora, esas palabras eran como cuchillos, cada sílaba atravesando su último vestigio de suerte. Intentó consolarse, convenciéndose de que era solo una conspiración de la familia SIN, pero el temblor incontrolable delataba el colapso interior. Arrancó el coche y condujo como un loco hacia la dirección que le había dado el detective. Tenía que confirmarlo. Tenía que verlo con sus propios ojos. Por otro lado, me preparaba para la conferencia de prensa de mañana. Mi asistente me entregó el programa. Señorita Serena, mañana será crucial. Una vez que reveles tu identidad, la última esperanza para el conglomerado familiar GEU se destruirá. Lo sé. Me miré en el espejo, un maquillaje desconocido, una mirada penetrante y feroz. Esta soy yo de verdad. Serena, hija de la familia SIN. Estos 3 años de incógnito fueron una pesadilla. Ya es hora de despertar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julian, con un tono casi suplicante. Cariño, ¿dónde estás? ¿Podemos vernos? Por favor. Cariño. Hacía mucho que no me llamaba así. La última vez fue cuando acababa de firmar ese acuerdo, cuando fingió cariño para engañarme. Borré el mensaje sin expresar nada.
Bloqueé su número. La asistente observaba desde un lado y preguntó con cautela, «Señorita Serena, ¿es Julián? ¿Quiere que lo cuide?» «No». Negué con la cabeza. «Déjelo venir». Quería que viera con sus propios ojos cómo, paso a paso, destruiría todo aquello de lo que se enorgullecía. Quiero que sienta personalmente, aunque sea una 10.000ª parte del dolor que he soportado estos últimos 3 años. En la rueda de prensa, los medios de comunicación se congregaron en masa. Me puse un traje blanco y subí al podio. Los flashes me rodearon al instante. No miré a ninguna cara del público, fui directo al micrófono. Hola a todos, soy Serena. Una simple presentación, pero causó revuelo entre la multitud. Todos sabían que la heredera desaparecida de la corporación Sin se llamaba Serena. Pero nadie podía relacionar a la poderosa y magnética mujer que tenían ante ellos con la frágil heredera de la que hablaban los rumores. Y nadie podía vincularla con la infame esposa sustituta de Julián. Salvo una persona. Julián estaba de pie al fondo del pasillo, mirándome fijamente. Su rostro estaba más blanco que el papel, su cuerpo se balanceaba como si estuviera a punto de desplomarse. Cuando nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala, vi cómo su mundo se desmoronaba, pieza por pieza. Abrió la boca como para llamarme, pero no emitió ningún sonido. Le sonreí. Una sonrisa fría y cruel que no había visto en los últimos 3 años. Entonces aparté la mirada y comencé mi discurso. Hoy, en nombre del Grupo Sin, anuncio oficialmente el inicio de la adquisición total del Grupo GEU. Apenas había terminado de hablar, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe desde afuera. Julián se abalanzó sobre mí como un toro enloquecido, rompiendo los intentos de seguridad de detenerlo y arremetiendo directamente contra mí. Los periodistas estallaron en un alboroto, todos enfocando sus cámaras hacia esta intrusa inesperada. «Serena», gritó mi nombre con la voz llena de desesperación e incredulidad. Los guardias de seguridad lo sujetaron rápidamente, pero él seguía mirándome fijamente. Esa mirada era como la de alguien que contempla a un demonio surgido del infierno. Ignoré el espectáculo e indiqué que la conferencia de prensa continuara. Pero mi asistente me susurró una frase al oído: «Señorita Serena, Vivian también está aquí, entre bastidores». Arqueé una ceja. Justo a tiempo, me ahorra tener que buscarla una por una. «Déjala entrar», le dije a mi asistente. La conferencia de prensa terminó abruptamente y regresé al salón tras bambalinas. Julián fue escoltado por 2 guardias de seguridad y obligado a entrar. En cuanto me vio, se soltó y corrió hacia mí. «¿Por qué?». Me agarró de los hombros y me sacudió fuerte. «Dime que todo esto es mentira, ¿verdad?». Aparté su mano y le alisé el cuello. «Señor Julián, por favor, cálmese». «¿Calmarme? ¿Cómo voy a calmarme?». Tenía los ojos inyectados en sangre. «Hace 3 años te acercaste a mí, todo fue por hoy». «¿O qué creías? ¿Que era por tu amor?». Le espeté, encontrando la idea completamente ridícula. Retrocedió un paso tambaleándose, como si le hubieran agotado todas las fuerzas. «Serena, ¿quién eres realmente?». Su voz temblaba, arrastrando el último hilo de su delirio. Tomé un fajo de documentos del abogado Charles y se los tiré a la cara. Los papeles esparcidos por el suelo eran pruebas irrefutables de los crímenes que él y su padre habían cometido. Un némesis que criaste con tus propias manos, ahora viene a cobrar una deuda. Sonreí con frívola indiferencia, viendo cómo palidecía. Se desmoronó por completo. Miró las pruebas esparcidas por el suelo, luego mi rostro frío, y finalmente comprendió que nada de eso era un sueño. «No. No», murmuró con la mirada perdida. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Vivian entró corriendo y se quedó paralizada ante lo que tenía delante. Se recuperó rápidamente, corrió al lado de Julián y me señaló, gritando: «Serena. ¡Qué malvada! ¿Cómo te atreves a hacerle esto a Julián? Te quiere tanto». «¿Me quieres?». Me reí como si hubiera oído el mejor chiste. «Señorita Vivian, ¿se refiere a cuando me tiró al suelo por usted? ¿O cuando me trató como a una doble y me humilló a su antojo? Eso es porque eres despreciable.
Te lo mereces. Vivian habló sin control. Julian, sin embargo, pareció herido por sus palabras y levantó la cabeza de golpe para mirarla. No pasé por alto la fugaz y compleja emoción en sus ojos. Sonreí y le dirigí al asistente una mirada cómplice. El asistente comprendió y encendió el proyector en la sala. La enorme pantalla se iluminó y comenzó a reproducirse una nueva grabación. Grabé eso cuando Vivian me llamó. Su voz aguda y triunfal resonó con claridad en la sala. Serena, no puedes conmigo. A quien Julian ama soy yo. Ser su esposa solo me corresponde a mí. ¿Te imaginas por qué robó la tecnología de tu grupo de SIN? Yo le dije que lo hiciera. Mientras la familia Geu alcance la gloria, yo soy el mayor contribuyente. ¿Y tú? No eres más que un tonto. En cuanto nos casemos, te haré desaparecer de este mundo. La grabación terminó y la sala se sumió en un silencio sepulcral. El rostro de Vivian estaba pálido como el papel. Miró la pantalla aterrorizada, luego a mí, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Y Julián, lentamente, centímetro a centímetro, giró la cabeza para mirar a la mujer a su lado, la mujer que había amado durante tantos años. Sus ojos estaban terriblemente vacíos. «¿Eras tú?» Se le escapó la voz de la garganta, con la voz áspera como lijada. «¿Planeaste todo esto?» «No, no. Julián, escúchame». Vivian por fin recuperó la voz. Agarró el brazo de Julian y lo sacudió con fuerza. Era ella. Esa zorra de Serena me tendió una trampa. Falsificó esto. Falsificó. Reí suavemente y le lancé otro documento delante. Señorita Vivian, estos son los correos electrónicos que intercambiaron con el hacker del extranjero y los registros que muestran un depósito de 5 millones de su cuenta personal a su nombre. ¿Debería ayudarla a recordar cómo, paso a paso, guió a Julian para robar la obra de mi padre? Vivian miró las pruebas y se desplomó en el suelo. Se acabó. Todo terminó. Julián la miró y el último destello de luz en sus ojos se apagó. El primer amor que había acariciado durante años resultó ser una víbora que escupía veneno. El amor por el que lo había dado todo era, de hecho, un engaño intrincado. Y la mujer a la que él mismo había rechazado, a la que más despreciaba y desdeñaba, era la única persona que le había entregado su verdadero corazón. Aunque esa sinceridad hubiera sido un disfraz. Esta constatación le dolió más que la quiebra de la empresa, más que su reputación arruinada. Todo su orgullo, todas sus creencias, se derrumbaron en ese instante. J.E. De repente se rió con un sonido áspero y salvaje como el de un loco. Se rió, y entonces las lágrimas empezaron a caer. Se giró bruscamente y con un golpe sordo cayó de rodillas ante mí. Todos los presentes dejaron escapar un suspiro profundo. El altivo y poderoso Julián se había arrodillado. Serena. Echó la cabeza hacia atrás, con lágrimas corriendo por su rostro mientras me miraba. Estaba equivocado. Sé que estaba equivocado. Me he enamorado de ti, Serena. No sé cuándo empezó, pero ya me he enamorado de ti. Por favor, dame otra oportunidad, ¿quieres?, suplicó humildemente como un perro abandonado por su amo. Lo observé en silencio sin que mi corazón se conmoviera. ¿Amor? Ahora habla de amor. Miré su rostro surcado de lágrimas, pero lo que me vino a la mente fue aquella noche lluviosa de hace 3 años, sangre en mi frente, y su figura dejándome con una fría indecisión. Ese aguijón instantáneo ya había pulverizado todo lo que una vez se llamó amor en mi corazón. Tiré de la comisura de mi boca, formando un arco frío. Cogí el teléfono del escritorio y marqué la línea interna. ¿Departamento de seguridad? Mi voz sonó tranquila, sin la menor inquietud. Hay algo de basura en mi oficina que necesita atención. El sollozo de Julián se detuvo de golpe. Me miró con incredulidad, como si no pudiera comprender el significado de mis palabras. Colgué el teléfono y le di, y Vivian se desplomó en el suelo, una última sonrisa. Échalo y llévate a ese perro que traje conmigo y tíralo también. El personal de seguridad entró rápidamente y sacó a un Julian aturdido y a una Vivian pálida. Julian no se resistió, solo me miró con una expresión de absoluta desesperación.
Hasta el mismo instante en que lo sacaron a rastras por la puerta, sus labios no dejaban de moverse. Entendí. Lo que quería decir era, no te vayas. La puerta se cerró aislando todo el ruido del exterior. Finalmente el mundo quedó en silencio. El abogado Charles se adelantó y me entregó un documento. Señorita Serena, se han completado todos los trámites de adquisición de la corporación Go. Legalmente ahora te pertenece por completo. Tomé el documento y lo hojeé con naturalidad. Estaba lleno de cláusulas y números densos, un sueño inalcanzable para mí. Ahora lo tenía en mis manos. Entendido. Cerré el documento y se lo devolví. Maneja todo lo que sigue completamente por tu cuenta. Sí. Además, agregué, reorganiza esta oficina. No me gusta el estilo de aquí. Sobre todo esa silla de oficina en la que se había sentado Julian, era un espanto. El abogado Charles y sus asistentes se habían ido, y la enorme oficina se quedó solo conmigo. Caminé hasta el enorme ventanal. Desde allí, toda la ciudad se extendía ante mí. El tráfico fluía, la gente iba y venía. Respiré hondo y lo que exhalé fueron 3 años de humillación y odio. El peso en mi pecho desapareció, reemplazado por una ligereza sin precedentes. La gran venganza se había consumado, no era el final sino el principio. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y encontré una serie de mensajes de un número desconocido. Serena, me equivoqué. ¿Volverás? Con tal de que vuelvas te lo daré todo, Go Corporation, mi vida, todo. No puedo vivir sin ti. Miré esas palabras serviles con una expresión vacía y luego presioné la tecla de borrar. Todo lo del pasado debería terminar ya. Me quité los tacones altos, descalza, y pisé la suave alfombra. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, cálida y suave. Cerré los ojos y saboreé ese calor que tanto añoraba. El aire ya no contenía el aroma de aquel hombre nauseabundo, ni el perfume empalagoso que solía usar. Solo el aroma de la luz del sol. Y el aroma de la libertad. Tomé la gabardina que estaba sobre el sofá, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Abrí la puerta y vi a los asistentes ajetreados y el flamante futuro de la nueva empresa. Señorita Serena, ¿a dónde va?, se acercó una asistente a preguntar. Sonreí. A casa. Caminé por el largo pasillo, entré en el ascensor y pulsé el botón del primer piso. La puerta del ascensor se cerró lentamente, reflejando mi rostro. En ese rostro, no había odio ni amor. Solo una calma como la de un recién nacido. Salí por la puerta de la empresa a un día perfecto y soleado. Entrecerré los ojos para protegerme de la luz y miré el cielo azul claro. Me llamo Serena. Desde hoy, vivo para mí. Parto integrándome en la multitud de la calle, hacia una nueva vida que me pertenece. Detrás de mí, el edificio que una vez había sido llamado quedó muy atrás, encogiéndose finalmente hasta convertirse en un tamaño diminuto que ya no podía ver.